Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Viridiana Ríos, Sabino Bastidas y Luis de la Calle vamos a concluir el debate que hemos tenido a lo largo de esta semana. ¿Qué decir sobre la tragedia de Tlahuelilpan en Hidalgo y el combate al huachicoleo en diversos estados de la República? Luego va a estar con nosotros Rafael Rojas, experto en el tema de Venezuela, para analizar lo que está ocurriendo en ese país que hoy por hoy tiene dos presidentes. Y para finalizar, va a estar con nosotros Irene Levy. Con ella vamos a examinar la compra por parte del gobierno federal de 571 pipas para el traslado de combustibles sin que haya habido un proceso de licitación nacional. Fue una compra directa del gobierno federal. ¿Qué significa esto? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Hoy vamos a terminar de debatir el tema de esta semana. En esta ocasión, qué decir de la tragedia en Tlahuelilpan, Hidalgo. El combate al huachicoleo ha dado mucho que hablar estos días. Está, como siempre, todos los jueves con nosotros Viridiana Ríos. Viridiana, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Luis de la Calle, Leo, muy buenas noches. Sabino Bastidas, Un placer, muy buenas noches. Empecemos hoy contigo, Viridiana. Lo de Tlahuelilpan, hijo, muchas cosas que decir. ¿Tú por dónde, qué quisieras subrayar? Mira, me gustaría subrayar que el huachicoleo es una actividad que es un espectro de distintas actividades criminales. Sí. A un lado vemos a los grupos criminales organizados, vemos, por ejemplo, al cártel Nueva Generación de Jalisco, sí, que tiene pues muchísimos bastiones, tanto en Jalisco como en Puebla, en donde de forma absolutamente organizada conducen actividades de huachicoleo. Y del otro lado tienes lo que vimos en Hidalgo, que es gente que tiene sus propias cubetitas y que trata de ir, muchos de ellos eran taxistas, y que están más como que se habían quedado sin involucrados gasolina, ¿no? en un crimen de oportunidad más que en un crimen organizado. Me parece que hay un hilo conductor en todos estos tipos de huachicoleo que estamos viendo en México, y no se llama sistema de justicia, como equivocadamente hemos estado discutiendo, se llama sistema político. El gran problema detrás de esto, el elefante blanco detrás de todos estos problemas, es un sistema político que ha creado y empoderado líderes sociales, intermediarios, que exigen la impunidad a cambio de votos. Y que esta impunidad la exigen para no solamente permitir actividades ilegales como el huachicoleo en pueblos pequeñitos como estos de Hidalgo que vimos, sino también para que opere impunemente y a gran escala el crimen organizado. Correcto. La clase política feliz de tener estos intermediarios, porque son los intermediarios que les dan los votos, que se los venden y que les permiten ganar elecciones. Impunidad a todos niveles, dices tú. Pero más que impunidad, un sistema político podrido que ha jugado un juego democrático clientelar, que ha permitido que los líderes, en este caso las clases políticas, me refiero gobernadores y presidentes municipales, se beneficien de la impunidad porque les permite ganar elecciones a partir de tener votos facilitos proveídos por estos intermediarios. Luis. 100% de acuerdo. Sí. Creo que es uno de los temas que no se ha discutido. No lo habíamos discutido en esta semana. Es la corrupción político-electoral. Sí. Los grupos clientelares. Tlahuelilpan se distingue hoy en día no solamente por el huachicoleo, lo había habido, o sea, no era la primera vez que se perforaba un ducto allí. Yo creo que la gente que fue y se acercó al manantial de gasolina lo había hecho varias veces y por eso habían cambiado su probabilidad de riesgo. Es como cuando llega la niña y le dice a su mamá: estoy embarazada, pero no me lo vas a creer, nada más lo hicimos una vez. Sí. Pero no es cierto, o sea, lo había hecho varias veces sí, y pensó que la probabilidad era más baja y pues y acabó embarazada y acabó pues, aquí con un muy trágico accidente y muy lamentable. Sí. Todo eso es parte de la corrupción, digamos, de Pemex, ¿no? Pero en el fondo está relacionado con el sistema político electoral que está basado en el efectivo. Entonces, si los políticos buscan fuentes de efectivo y lo consiguen, hay un tianguis muy grande en Tlahuelilpan, que seguramente en ese tianguis también hay
es probable que haya actividades que son, digamos, no completamente legales, que son fuente de efectivo. Ese efectivo termina en los partidos, en las campañas políticas. Muchas veces los partidos políticos, los presidentes municipales fomentan este tipo de cosas a cambio de un acuerdo de impunidad para que puedas hacer la actividad ilegal y te genera dinero. Entonces, efectivamente, en México se requiere una reforma político-electoral. Es como una especie de Estado paralelo cuando escucho ustedes, ¿no? Es más que eso, digamos, es la institucionalización de la corrupción. Totalmente. Que ha crecido en los últimos años. Del PRI. Porque se ganó, Enrique Peña Nieto ganó la presidencia a base de billetazos. Sí. ¿No? Hizo a mucha gente gobernador con dinero del Estado de México. Correcto. Y después ese modelo se perpetuó. Y esa perpetuación del modelo acabó corrompiendo más a Pemex, que ya era corrupto desde antes, pero más aún. Y eso ha generado este problema que vivimos hoy en día. Ahora, también es cierto que ese modelo fue tremendamente rechazado el pasado julio, donde el PRI salió derrotado con todo y el dinero que tenían, se lo derrotaron tremendamente en las urnas. Sabino. Tlahuelilpan es un gran diagnóstico político, económico y social de México. Yo creo que es para quienes nos dedicamos al estudio de lo político y de lo social, creo que es como una muestra de sangre que nos permite en un solo evento sintetizar todas las miserias, todas las pobrezas, toda la podredumbre, todos los errores, todo lo que no tenemos. Y creo que Tlahuelilpan es un gran diagnóstico. Si profundizamos en Tlahuelilpan, si vemos lo que pasó ese día, yo me quedo, por supuesto, como todos, con la tristeza y la pena de las familias. 95 personas perdieron la vida y hay... Van a ser más de 100. Y hay un gran sufrimiento humano detrás. Hay 60 desaparecidos. Los heridos producto de quemaduras siempre son tragedias. Sí. Yo vi eso con un enorme dolor y lo siento mucho. Y creo que hay que hacernos cargo de toda la trama. Yo creo que en un primer momento sí hay un tema de acusación inmediata al gobierno, al Estado, a la clase política, pero también es ver a una sociedad que fue aceptando un arreglo social, claro, que hemos aceptado ese arreglo social con el eufemismo de es informal, no es ilegal, cuando lo informal es ilegal. O sea, esta parte donde la informalidad va evolucionando hasta que se convierte en parte de la trama Yo no quiero criminalizar, por supuesto, a estas víctimas del delito, pero tampoco quiero santificar lo que estaba pasando ese día. He visto se acercaron a robar el He visto con cuidado los videos y he visto la locura en la que estaba metida la gente. El delirio. Es una especie, me dicen que incluso genera un efecto casi de narcótico los vapores de la gasolina, pero ver a los niños que estaban saliendo de la secundaria metidos brincando entre la gasolina, mi sensación fue de ¿dónde está el adulto en la casa? ¿Dónde está? Bueno, es que ese es el tema. El adulto debe de ser el Estado. Pero ahí voy, porque ahorita dijiste que había un Estado paralelo. Lo que me demostró también es, no nos hemos dado cuenta hasta dónde hemos ido erosionando institucionalidad y Estado, porque ahí estaba el ejército mexicano, que ha sido blanco de muchas críticas. Mentándole la madre a la gente al ejército. Y vi las imágenes que el propio ejército filtró, porque están tomadas desde el propio convoy del ejército, en donde le rompen los fanales y los vidrios al camión y le gritan e insultan al ejército. ¿Hasta dónde estamos vulnerables? Y el arreglo que hemos construido a lo largo de muchos años los mexicanos es un arreglo informal. No es un Estado paralelo. Ese es el arreglo paraestatal o cuasi-estatal. El contrato social, digamos. Ese es el contrato social que tenemos. Viridiana. Creo que además de esto hay una discusión que no se ha tenido sobre la necesidad de inversión pública. La razón por la cual tenemos estas fugas, si no fueron a propósito, fue porque tenemos años, décadas con una infraestructura petrolera que no ha sido propiamente atendida. Entonces, me parece que es primordial empezar a discutir cuál va a ser la labor del Estado, tanto en términos de inversión, en términos de educación pública, como tú lo has mencionado mucho, Leo. Estos son los 100 muertos, bueno, ya casi 100 muertos, 96 me parece que llevamos hoy, los 96 muertos de la ignorancia. O sea, ves el video y la gente realmente no parece tener un entendimiento de que esto es jugar con fuego, literalmente. Sí. Pero también me parece un poco ilusorio el pensar que la solución a esto son los programas sociales, como han planteado algunos analistas políticos. Bueno, el propio gobierno. No lo son,
porque, o sea, ciertamente son necesarios, pero no lo son porque es imposible competir en cantidad con el huachicoleo. Me refiero en cantidad de pesos, en cantidad monetaria. Los programas sociales ayudan y van a construir una sociedad más igualitaria, pero la única forma realmente de luchar contra esto es crear un mercado laboral. ¿Por qué? Porque el mercado laboral, si bien es cierto que tampoco puede competir en cantidades con el crimen, sí puede competir en una cosa, que es en proveer certeza. Sí, un plazo. En proveerte un plazo de vida. Sí. En promedio, una persona cuando ingresa a los grupos criminales tiene 4 años de vida. Eso es lo que se sabe. Cuando ingresas a los Zetas tienes 4 años de vida. Si hubiera cualquier empleo que te proveyera de un sueldo, aunque fuera menor, pero con una estabilidad mayor a estos 4 años de vida, te aseguro que muchas personas lo tomarían por encima del crimen organizado. Entonces tenemos que empezar a discutir este mercado formal, cómo lo Y por creamos. cierto, en el tema de los programas sociales, pues se puede dar la situación de que tome la gente el dinero del programa social y siga guachicoleando, ¿eh? No, o sea, una cosa no quita otra, ¿no? No, absolutamente. Luis. Los programas sociales deben estar orientados a la gente en estado de pobreza, Sí. no en estado de huachicoleo o cerca de un ducto. O sea, en México creo que tenemos una obligación de solidaridad con los mexicanos en situaciones penosas en materia económica y hay que apoyarlos de muchas maneras, pero no condicionarlo a que esté cerca de un ducto, por ejemplo. O sea, me parece eso erróneo. Yo creo que sí se requiere mucha inversión en infraestructura de transporte y almacenamiento de combustibles, pero la experiencia que hemos tenido en los últimos 80 años es que darle esa inversión a Pemex es un error. O sea, el problema de México de ausencia de ductos, o sea, se requieren más ductos, se requieren redundancias, ductos paralelos, porque si te cierran uno, está el otro. O sea, la posibilidad de extorsión y de robo y de corrupción es mucho mayor cuando tienes un ducto. Este ducto tiene 60 años, ¿eh? Sí. Entonces, esta idea de que hoy fue la pobreza, hace 60 años eran más pobres y no se robaban la gasolina. O sea, es como bien decía Viridian, la corrupción político-electoral la que generó este negocio y, digamos, la percepción de que como todo el mundo roba en Pemex, en las altas esferas de Pemex, cosa pues que también se vale abajo. También se vale abajo. Sí. Entonces, digamos, eso es lo que hay que arreglar. Y con la reforma energética, Luis, con la reforma energética, los privados pueden se permite, ¿no? Pero lo que estamos viendo que quiere hacer este gobierno es regresar al modelo de centralización en todas las decisiones. O sea, quieren tener una nueva CONASUPO, va a empezar pequeña, ¿no? Pusieron al director de CONASUPO original, a Ovalle. Ovalle, de tiempo de Carlos Salinas, y quieren centralizar toda la distribución de combustibles. En el ejército. En el ejército. O sea, es exactamente al revés de lo que se requiere hacer. Lo que tú requieres es descentralizar la distribución. Porque al descentralizarla, eres mucho menos sujeto a la extorsión y a la corrupción. Y hay muchos proyectos, algunos de ellos autorizados por la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, del sector privado, para hacer ductos, para hacer almacenamiento. Con almacenamiento y ductos nunca habría escasez. Hay unas gasolineras en el Bajío de Mobile que sí tienen combustible porque Mobile trae su propio combustible a Estados Unidos por tren. Aquí vas a tener la oportunidad de empezar a cambiar el sistema y esto requiere muchas soluciones, pero una de ellas es la diversificación. Regresar todo a Pemex para que Pemex lo resuelva y además que el ejército colabore es un error muy grave porque esto lo único que va a generar es que en el futuro tengamos más huachicoleo y potencialmente más accidentes. Sabino. El drama es la debilidad enorme de Estado que tenemos. Lo que yo vi ese día es que hemos erosionado de tal forma el Estado, a veces por buenas razones y buenas causas, como puede ser democracia, transparencia, como lo hemos erosionado por las malas causas, corrupción y narcotráfico y mafias del crimen organizado. En ese momento, cuando estás viendo a la gente toda robando, me acordé de quién mató al comendador, pues Fuente Ovejuna, señor. A ver, mételos a la cárcel. ¿A quién vas a meter a la cárcel? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde está el guachicolero por el que voy? Me importa el guachicolero. Bueno, tienes que empezar por algo. Por eso, claro, estoy de acuerdo, pero tolerancia cero, como empezaron en Nueva York, a decir, no voy a tolerar ninguna y voy a empezar por esa criminalización, empiezo por los de arriba. En ese momento, yo podría certificar que las escenas que yo vi en redes sociales, yo puedo certificar la delincuencia desorganizada de todo un pueblo.
En ese momento vi cientos de personas cometiendo un delito, que no quiero criminalizar, pero incurre en el tipo penal y cualquier ministerio público en aislado que hubiera tomado cualquiera de ellos lo pudo haber llevado a la cárcel. No puedo meter a un pueblo a la cárcel. Lo que me demuestra las limitaciones que tiene el Estado, las limitaciones que tiene el perdón de Andrés Manuel López Obrador. Cuando hablaba de perdón, está hablando también de eso. No, está hablando de esto específicamente. ¿Cómo le hablo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para criminalizar a ese muchacho que estaba brincando ahí y que estaba llamando a todos a robarse el huachicol? Habría pruebas suficientes para criminalizarlo. Pero esa distorsión nos debe llevar a la necesidad de cómo rehacemos el Estado. ¿Y cómo lo rehacemos democráticamente? Porque hoy lo estamos rehaciendo bajo el pilar de una popularidad personal. Sí, personal. No desde el punto de vista institucional. A ver, yo quisiera ver a más de 4 comentaristas y opinadores que vi esta semana, viendo la decisión, cuando criticaban la decisión del ejército, pidiéndole que el ejército se hubiera metido, incluso legisladores ayer, en las sesiones, diciendo, es que las bocinas y es que las señales. A ver, imagínense el momento nada más de que el ejército mexicano se hubiera metido a tratar de sacar a un pueblo entero en torno a un tubo de huachicol. La realidad es que el Estado no pudo. A ver, hagamos una pausa. Yo quiero hablar de eso, porque eso ha generado mucha polémica. Sí, claro. Regresamos en un momento más. Gracias. A ver, Sabino, tú decías esta cuestión de que los soldados no podían haber controlado eso. Yo primero que nada creo que los soldados no están capacitados para además. Esta era una labor policíaca. Y de protección civil. Por eso. Hay una especialización adicional a la policíaca. Por eso, pero un Estado que de verdad es serio y tiene policías en serio, sí hubiera podido controlar esto. Bueno, o sea, esto fue creciendo, porque esto empezó con unos pocos guachicoleros, hace cercos de seguridad, en fin. Esto es una práctica. Pero a lo que voy es lo siguiente. Pero hay estados que lo han logrado. Han logrado, claro. Hay estados que lo han logrado. A ver, pero mi punto aquí es, también vimos las escenas de la gente mentándole la madre a los soldados y rompiéndole los fanales. Yo quisiera ver que ese mismo hidalguense se vaya a vivir a Estados Unidos y cuando se enfrenta a un policía, ni siquiera un soldado en Estados Unidos, le mente la madre. Por eso es A ver, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Ustedes tienen una explicación? La tolerancia a la informalidad, que tiene muchas caras, que va desde el... Pero es mentarle la madre a la autoridad. Pero es que le mentamos la madre a la autoridad desde que pones un puesto en un tianguis informal. Sí, le mientes la madre a la autoridad cuando te robas la electricidad. Oye, y la autoridad se deja que le mienten la madre. Sí, pero también nosotros como sociedad hemos creado un arreglo corrupto que fue funcional durante muchos años para muchos y que ahora tenemos que revisar que ese arreglo corrupto ya no es funcional. Por eso ya estamos de acuerdo. Pero ya nos cuesta la vida. Pero vamos al tema de cómo empiezas a corregir que la sociedad le tenga respeto a sus autoridades. Que empezar por tener una policía digna. Mira, el salario promedio de un policía en Estados Unidos son $100,000 al año. Por eso, pero aquí armados. No hay que rehacer ¿Cómo le la metes rueca? la madre a una persona que está armada? No es una buena idea. Porque del otro lado también estamos construyendo una narrativa en donde sometemos a ese ejército a todos los controles, a todas las vigilancias, a todas las formas de un Estado democrático. Entonces, como sociedad tenemos que decir, ¿dónde podemos hacer ejercicio real de fuerza de autoridad? A ver, Luis. Nos hace falta la fuerza del Estado. Luis. Yo creo que es la clase política. O sea, echarnos la culpa a todos si fue en Torrejuna no es muy útil, porque si somos todos no podemos resolver. Pero sí es muy real, Luis. Existe. Es que agarrar como piñata solamente al Estado como ejercicio no nos permite entender la autocrítica de lo que estamos viviendo. A lo que decía Viridiana al principio, la clase política electoral. ¿Quién tiene la culpa? El gobernador del Estado, el alcalde y el presidente. Muy bien, sale ya. No, sí tienen la culpa los gobernadores. Y los 150 habitantes que estaban ahí brincando. También, bueno, entonces, pero menos. Bueno, a ver, ¿dónde está esa frontera? A mí me encanta que digas menos. Pero ¿dónde está? ¿Cuál es el criterio que resiste un análisis para encontrar esa frontera, Luis? La clase política pervirtió el sistema por razones político-electorales y robo, corrupción, y dejaron crear un problema y crecer un problema, que ahora cuesta mucho más solucionarlo. Si hace 20 años, cuando empezó el huachicoleo ya más en forma, hubiéramos tenido mano un poco más dura y hubiéramos parado el primer robo.
Si hace 15 años, cuando empezaron a robar los trenes en Guanajuato, en el municipio de Cortázar, gobernado por un presidente municipal del PRD, que era el líder de los que robaban esos trenes. Si lo mismo hubiéramos hecho en el Triángulo Rojo en Puebla. Sí, pero ya no se hizo. No, pero es que es importante ver las causas de la Ciudad de México. Porque ahora tenemos que pagar un precio más alto. Sí, por eso, pero Si ¿por hace dónde 25 años si me Andrés permiten Manuel dar López una idea. Obrador no hubiera estado a favor de que se robaran la electricidad en Tabasco. Está muy bien. Bueno, entonces hay una responsabilidad de todos. Hace 20 años ya fue. Sí, pero ¿cómo le hacemos ahora? El tema A ver, Viridiana, le toca a Viridiana. No hay que rehacer la rueca. Hay evidencias ya contundentes a nivel internacional de cómo se ha logrado controlar esto. Sí. De hecho, esto empezó antes, mucho antes del petróleo, cuando la gente se robaba los cables de cobre en Estados Unidos. Y era un problema similar. Amanecías y ya no había cables. O las alcantarillas. Exacto. En México sucede. Sí. Entonces, lo que pasó, que se pasó este proceso en Estados Unidos, fue que se creó una policía especializada contra el robo de cobre de estos cables, que era una parte del FBI que después transitó y mutó a ser una policía especializada en el robo de combustible, porque es una policía que sabe cómo se abren los hoyos, que sabe hacer campañas de difusión, que tiene tecnología específica en donde ellos pueden medir el flujo vamos a hacer esa policía de los ductos. Y te llega un mexicano y le menta la madre a esa policía. Bueno, pues no, porque esa va a ser... ¿Cuántas veces ustedes no han visto que le mentan la madre a los policías aquí en la Ciudad de México? Me paso el alto es que empieza desde que... Oiga, usted no tiene derecho a pararme, le dicen al policía. El arreglo ilegal. Pues eso lo vamos a cambiar. El México informal, el Estado mexicano se volvió informal. Ese es el dato del que tenemos que despertar. Pero informal es ilegal. Ilegal. O sea, la captura de las instituciones a todos los niveles. Es Estado de Derecho. Es la informalidad del Estado. No, pero ese es el punto. El Estado mexicano es la clase política. Sí. No es cierto. No es cierto. El Estado, el Estado mexicano también es la sociedad. O sea, yo lo siento puedes mucho. decir eso. Yo no soy culpable del huachicoleo. Y eso que todos somos culpables es falso. Es fundamentalmente hay una sociedad. Bueno, perdónenme. Tolerado ese arreglo. Señores, nos tenemos que ir a pausa. Como siempre, esto se pone bueno cuando al final. Debemos venir a entrenar una hora. Exacto. Vamos a platicar. Ándale, ya entran calientitos. La primera ronda ya entra. No, muy bueno el debate. Y muy deprimente, tengo que decirlo. Muy deprimente. Y muy triste lo que pasó. A mí sí me deprime ver gente que le mente la madre a la autoridad, a un soldado, a un tipo que viene armado. Y que se perdieron la vida. No, y el soldado no haga nada. Y que se perdió la vida de mucha gente de manera innecesaria, de manera torpe, producto de... Bueno, si tú le mentas la madre al que viene a cuidarte, pues no te cuida y te explota el pueblo, ¿no? Te explota la toma. Gracias, Luis. Gracias, Viridiana. Gracias, Sabino. Hacemos una breve pausa. Viene Rafa Rojas a hablar de lo que está pasando en Venezuela. Regresamos.